Estamos listos para seguir en el estudio de Gálatas, por favor. Estamos en el capítulo 3. Vimos la vez pasada los versículos 1 al 5 y allí hablamos de 5 preguntas para el legalista. En términos prácticos, estas 5 preguntas nos dan idea de cómo protegernos de aquellos que quieren traernos otra vez bajo la ley. Pablo en esta carta está hablando de otro evangelio que había llegado a las iglesias en Galacia, que en realidad no era otro evangelio, otro mensaje. La palabra evangelio quiere decir buenas nuevas, pero lo que pasa en Galacia, algunos judaizantes, personas de fondo judío, estaban llegando para decir que bueno que ustedes como gentiles han aceptado a Jesús como el Mesías, es buen paso, no estaban negando la realidad de su fe ni su salvación, porque esta carta no tiene que ver con la forma, la manera de la salvación, tiene que ver con la manera de vivir la vida que Dios tiene para nosotros, bajo la ley o bajo la misma gracia que nos salva. Y estos falsos maestros estaban queriendo traer a las iglesias de Galacia bajo la ley nuevamente, pidiendo a los hombres circuncidarse. Qué absurdo. Y no es que la circuncisión sea absurdo, con propósitos higiénicos o con propósitos religiosos, lo que fuera, como hemos hablado, la circuncisión existía siglos antes de Abraham, así que no es eso. El Señor estaba aprovechando de algo que ya existía y tenía significado religioso en esta región en aquel entonces, aprovechando para enseñarles a aquellos de Israel la verdadera gracia, la verdadera vida. Así que todo esto. Ahora, en este pasaje, comenzando en el versículo 6, Pablo les está guiando a tomar una decisión. Y lo hace por medio de hacer un contraste entre el legalismo que trae una maldición y la bendición que nos trae la gracia de Dios. Y en otras palabras, Pablo está diciendo en este pasaje, oigan, tienen que decidir si van a vivir bajo una maldición o si van a vivir bajo la bendición. Pero uno tiene que escoger. No es posible mezclar los dos sistemas. ¿Es la ley o es la gracia? Y si es la ley, uno está escogiendo vivir bajo maldición. Y si es la gracia, entonces podemos escoger también vivir bajo bendición. Oigan, esto de vivir bajo bendición no quiere decir que desaparecen los problemas. No, claro, hay problemas, hay desafíos, hay tentaciones y todo esto en este mundo torcido. La bendición es encontrar en Dios mismo y en el Espíritu Santo dentro de nosotros el poder para vivir en este mundo una vida con propósito y con significado a pesar de todo lo que está en este mundo. O sea, el legalismo es un pensamiento, es un sistema teológico que niega el poder y la suficiencia de lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Por eso no es simplemente otra idea, otra cosa, no, es herejía, es cosa seria. Por eso Pablo está tan enojado al escribirles a estos Gálatas, porque entiende las implicaciones. Es una herejía. Porque estaban diciendo, pues sí, claro, Cristo murió en la cruz, fue sepultado, resucitó, y esto es lo suficiente para nuestra salvación, para la vida eterna. Pero para tener la verdadera espiritualidad, lo que hizo Cristo no es lo suficiente. Nosotros tenemos que agregar lo nuestro. Y ahí es donde Pablo estaba trazando la línea, para decirles, no, nosotros no tenemos nada que agregar a lo que Cristo hizo. Y negar que lo que hizo Cristo no fue lo suficiente para todito es herejía. Pero tiene otra parte.
Porque el legalismo también dice que el Espíritu Santo que radica dentro de nosotros no es lo suficiente para guiarnos, darnos gracia, darnos poder para vivir victoriosamente en este mundo, que también es herejía, negar que el Espíritu Santo es lo suficiente. Así que uno escoge cómo quiere vivir, miserable o realizado y feliz. Y viendo a muchos creyentes que profesan fe en Cristo Jesús en muchas iglesias hoy en día, no es tan difícil encontrar a un montón de miserables, simplemente reaccionando a lo que les tira la vida, en vez de tener propósito y significado, saber a dónde van y quién es que nos da el poder. Su fe, en este caso, ha sido reducido a un legalismo. O como dijo Pablo en el capítulo 2, han caído de la gracia. Nada que ver con perder la salvación, no. Tiene que ver con su forma de vivir. Y como dijo Pablo en capítulo 2, se han cortado de Cristo. Cristo ya no les sirve para nada. Claro que lo que hizo es suficiente para todo, pero si uno niega lo que hizo y a la misma vez insiste en volver a la ley, está anulando prácticamente, en el caso personal, todo lo que es Cristo. Y ahora Cristo no le sirve. Y por eso está bajo maldición. Para vivir en este estado de bendición, hay 3 verdades que tenemos que creer. Y la primera, tienes que creer lo que la Biblia dice en cuanto a la fe. Aquí en Gálatas capítulo 3, versículo 6, dice Pablo, de la misma manera, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. No dice, y Abraham entonces lo intentó más y más y más cada día, y por eso el Señor, no, dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Nada que ver con obras, nada que ver con la ley. Versículo 7. Por lo tanto, sepan que los que se basan en la fe son hijos de Abraham. Y la Escritura, habiendo previsto que por la fe Dios Dios había de justificar a los gentiles, anunció de antemano el Evangelio a Abraham, diciendo, y aquí está citando de Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, en ti serán benditas todas las naciones, desde luego los que se basan en la fe son benditos junto con Abraham, el hombre de fe. ¿Qué podemos observar? Primero, que la fe viene por el oír las palabras de Dios. Punto. Los judaizantes, esos falsos maestros que les digo, estaban enfatizando la circuncisión y eso de ser hijos de Abraham. Por eso tenemos que guardar las fiestas y la ley y todas las costumbres de los judíos y todo esto. Pero lo que Pablo está diciendo, la relación de Abraham con Dios está regada en su fe, no en la ley, ni tampoco su circuncisión. De la misma manera, Abraham creó a Dios. Vamos a Romanos capítulo 4, si son tan amables, porque este pasaje es tan importante. Y Gálatas capítulo 3 se basa en lo que Pablo le dice a los romanos, aquí Romanos capítulo 4, versículos 1 al 3. ¿Qué diremos pues que ha encontrado Abraham, nuestro progenitor, según la carne? Según la carne, porque Pablo es judío. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios.
Pues, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Como un pastor joven en El Salvador, gané una cierta reputación por siempre estar repitiendo, ¿y qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Pues no es invento mío, sale de la misma Biblia. Pues, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Biblia? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esto es el oír con fe que Pablo habla en Gálatas capítulo 3, versículo 5. Ahora, más adelante, Romanos 4, versículo 9. Luego, ¿es esta felicidad solamente para los de la circuncisión o también es para los de la incircuncisión? Pues decimos, a Abraham le fue contada su fe por justicia. ¿Cómo le fue contada? ¿Estando él circuncidado o incircunciso? No fue en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Él recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía estando aún incircunciso, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también a ellos les fuera conferida la justicia. Y padre de la circuncisión, de los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque la promesa a Abraham y a su descendencia de que sería heredero del mundo no fue dada por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. El legalista puede conocer la palabra, pero no oye bien la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Ahora, qué interesante que aquí en este pasaje él habla de la Escritura habiendo previsto, vamos a decir esto un poco más adelante, pero dice, su fe le fue contado por justicia. Ahora, Pablo está citando Génesis capítulo 15. Y ya vimos también en Romanos capítulo 4 que fue 14 años después que Abraham fue circuncidado. Fíjense, aquellos judaizantes que estaban llegando queriendo que todos fueran circuncidados y todos diciendo queremos ser hijos de Abraham, pues Abraham recibió la justicia 14 años antes de ser circuncidado, antes de este pacto con Dios. Y además, esto fue, oigan bien, 430 años antes de la ley. Qué tontería insistir que creyentes gentiles tengan que vivir como judíos, cuando el Padre, el fundador de la raza, recibió la justicia de Dios puramente por la fe 14 años antes de ser circuncidado y 430 años antes de la ley. No hace sentido. Pero porque muchos no conocen la Biblia, alguien viene, está tirando por aquí, por allá palabras hebreas y hablando cosas lindas de las ceremonias y claro que son lindas. La ley no tiene nada de malo, no es eso. Muchas veces pensamos que la ley simplemente fue para hacernos sentir culpables y frustrados, señalando a Cristo y en parte, pero la ley, ¿cómo es que David dijo en los Salmos, amo tu ley? ¿Cómo es eso? Porque la ley para ellos
Fue algo que les daba instrucción en cuanto a relaciones interpersonales, en cuanto a la familia, cómo crear a sus hijos, cómo andar bien con los vecinos, qué hacer en cuanto a la comunidad, principios de justicia que siguen como principios de justicia en nuestras leyes hasta el día de hoy. La ley nunca fue dada para la salvación ni tampoco para lograr una espiritualidad verdadera, sino para ordenar la sociedad. Y como Pablo ha dicho ya a estos Gálatas, no fue para pensar que alguien pudiera cumplir con cada detalle. No, imposible. Abraham creyó y le fue contado por justicia. A propósito, en la cultura de Abraham y en la cultura de Jesús, creer es mucho más que simplemente poner algo en la cabeza intelectualmente. La fe viene por el oír y el oír por la palabra, y muchos entonces piensan como nosotros: bueno, estoy escuchando al pastor, el pastor está leyendo la palabra, estoy oyendo. Pero este concepto no existía para Jesús ni tampoco para Abraham. Porque en esta cultura, oír implica también internalizar lo que está oyendo. No uso la palabra obedecer a propósito porque nuestra cultura tiene significado negativo muchas veces. Por eso digo que para ellos, oír bien la palabra significaba internalizar la palabra, vivir la palabra, tener fe, en otras palabras. Mucho más que conocimiento intelectual. Eso tenían los fariseos y mucho. No, claro, los fariseos en los días de Jesús conocían bien las Escrituras, pero no entendían bien su propósito. No entendían el contexto teológico de todo. En otras palabras, la fe es nuestra única relación con Abraham, como gentiles. Si usted es judío, fantástico. Y sabe que para ser judío tiene que venir por lado de su mamá y tiene que ser un buen porcentaje. No es hacer uno de esos exámenes que uno hace por internet y yo tengo 0.031% de sangre judía. No es eso. Así que no hay muchos judíos entre nosotros, creo yo. Somos gentiles, pero creyentes. Y Gálatas capítulo 3, otra vez, Gálatas 3:7, por lo tanto, sepan que los que se basan en la fe son hijos de Abraham. Tú, yo, somos hijos de Abraham. Y la Escritura, habiendo previsto que por la fe Dios había de justificar a los gentiles, anunció de antemano el Evangelio a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Por lo tanto, dice Pablo. En otras palabras, nuestra fe es lo que nos hace hijos de Abraham. No lo que hacemos, sino nuestra fe. Y está diciendo que los Gálatas fueron los hijos espirituales de Abraham, no los hijos físicos. Los Gálatas fueron circuncidados espiritualmente. Abraham fue circuncidado físicamente. Los Gálatas son miembros de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Abraham no. ¿Qué tienen en común? Su fe. Su fe en Dios. Punto. Y las Escrituras, dice Pablo, confirman esta relación de fe. También la Escritura, como dice aquí Pablo, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Cuando yo era un pastor más joven, yo leía este pasaje y yo decía: qué interesante que Pablo da atributo divino a la Biblia. Pero aquí no está hablando de la Biblia, porque la Biblia no existía en los días de Abraham. ¿Quién escribió
Los 5 primeros libros de la Biblia, Moisés. ¿Cuándo fue eso? Más de 430 años más tarde. ¿Quién anunció a Abraham el Evangelio? Buenas nuevas. El ángel de Jehová. ¿Quién apareció en aquel momento cuando Abraham ofrecía a su hijo Isaac en sacrificio? Y vino el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Cristo. Cristo antes de nacer como Jesús de Nazaret. ¿Y quién es Cristo? La palabra. La palabra. ¿Qué tenemos en común con Abraham? Hemos depositado nuestra fe en la persona de Dios. No en un sistema teológico, no en la lista de doctrinas de tal iglesia, tal denominación, no. No tiene nada de malo, pero no, lo que tenemos en común es nuestra fe. En Génesis capítulo 22, Abraham aprendió el significado profético de su descendencia y cómo en esta descendencia todas las naciones gentiles no judíos serían bendecidas. Y por eso cuando Jesús estaba hablando con los fariseos en Juan 8, versículo 56, Jesús dijo: Abraham, el padre de ustedes, se regocijó de ver mi día. Él lo vio y se gozó. ¿Cómo? No había Biblia. Porque Dios mismo le apareció y le hizo entender cara a cara el significado de su descendencia. En la Reina Valera, su semilla, su simiente. Él creyó y le fue contado por justicia. Punto. Sin circuncisión, sin ley, sin tradiciones, sin costumbres, sin preferencias, sin música, sin internet, sin libros, sin... Abraham creyó y le fue contado por justicia. Punto. Punto. Así que repasando, la única manera que nosotros como gentiles podemos relacionarnos a Abraham como nuestro padre es por entender que esta relación es por el huir de fe, no por la ley ni las obras de la ley. ¿Me explican? Aquí tenemos algo en esta iglesia que se llama Growth Track. 4 lecciones: conocer a Dios, disfrutar de Él, luego encontrar amigos, amistades, luego conocer tu propósito y por fin hacer una diferencia, marcar una diferencia en el mundo. Por eso puedo... No. Esto es simplemente una manera para ayudar a la gente a entender lo que dice la Biblia para creer. Punto. El año próximo, 2 años, 3 años, vamos a tener un nuevo sistema. Pero la Biblia no cambia. Dios no cambia. Ahora, Gálatas 3:9, otra conclusión: escoger la fe es lo que resulta en bendición. Desde luego, los que se basan en la fe son benditos juntos con Abraham, el hombre de fe. Y fíjense que somos bendecidos con Abraham. No por Abraham, con Abraham. ¿Cómo? A causa de la descendencia que estaba en él. Todas las naciones, etnias, pueblos, gentiles, somos bendecidos en él. ¿Qué podemos concluir? Por el huir con fe, nosotros apropiamos la bendición no por las obras de la ley. Segunda cosa que tenemos que creer. Tenemos que creer lo que dice la Biblia en cuanto a maldiciones. Cuidado, versículo 10. Porque todos los que se basan en las obras de la ley están bajo maldición. Algunos
Oh, no, solamente aquellos de la otra iglesia o esta iglesia. No, no, no. Dice todos los que se basan en las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito, está citando de Deuteronomio capítulo 27 acá, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Algunos dicen, bueno, si yo logro más y más conformarme a lo que dice la ley, más bendecido seré. No, ¿qué dice? Todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas, está viviendo bajo maldición. Y nadie puede permanecer en todas las cosas escritas en la ley para cumplirlas. Es imposible. Y cualquier cosa de menos es inaceptable. Algunos ejemplos, Deuteronomio capítulo 22, por favor, solamente para ver lo absurdo que es decir que bueno, que vamos a ir, en el Antiguo Testamento vamos a vivir según estas reglas y no sé qué. Deuteronomio capítulo 22, versículo 5, que dice la mujer no se vestirá con ropa de hombre, ni el hombre se pondrá vestido de mujer, porque cualquiera que hace esto es una abominación al Señor tu Dios. Hermanas, algunos de ustedes están bajo maldición. Pero qué interesante, porque en los días de Abraham todos se vestían de igual, con manto, con bata, todo esto. ¿Qué quiere decir eso? Versículo 8. Cuando construyas una casa nueva, haz una baranda a tu azotea para que no traigas culpa de sangre a tu casa si alguien se cayera en ella. ¿Cuántos de ustedes en su casa tienen bandera a tu azotea? No muchos, ¿eh? Versículo 11. No te vestirás con mezcla de lana y lino. ¿Cuántos de ustedes tienen ropa de materiales mezcladas? Abominación. Versículo 12. Harás borlas en los 4 extremos de tu manto con que te cubras. ¿Cuántos de ustedes tienen borlas en tu manto? ¿Por qué dice la Biblia? Todo o nada. Todo o nada. Sí, pastor, solamente los 10 mandamientos. Momentito, todo o nada. Oh, no, sí, pero hay una parte de la ley que es ceremonial y otra parte que es moral. ¿En serio? ¿Y dónde en la Biblia dice que Dios te dio a ti la autoridad para escoger lo que es ceremonial y lo que es moral? ¿Cuál verso es? Por supuesto no hay. Es todo o nada. Es todo o nada. Punto. De nuevo, el legalismo no tiene que ver con reglas, tradiciones, preferencias para mantener orden y estructura. No es eso. No, claro. Cada familia tiene reglas, cada persona tiene reglas de operación y principios y todo. No es eso, no estamos hablando de esto. Como digo, si quieres que cada persona en tu iglesia, cuando algún día llegues a ser pastor, que cada hombre tenga corbata azul, fantástico. Porque te gustan. Punto, está bien. Pero cuando comienzas a enseñar que no puede ser uno espiritual sin corbata azul, eso se llama legalismo. Cuando llega a ser obligatorio para lograr la espiritualidad, ahí está el problema. El problema es que la ley no puede quitar la maldición. Versículo 11, Gálatas 3:11. Desde luego es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por las obras, no, por la fe. Ahora bien, la ley no se basa en la fe, al contrario, el que hace estas cosas vivirá por ellas. Dios está diciendo,
¿Quieres vivir bajo la ley? Ándale. Pero no me necesitas a mí. ¿Quieres vivir bajo la maldición? Ándale, pues, está bien. Yo estoy aquí por el lado de bendición. Si quieres recibir la bendición, aquí estoy. Si quieres vivir bajo la ley, fantástico. Yo te he dado libre albedrío. Está bien. Está bien. En Gálatas 3:11, Pablo está citando Habacuc 2:4 para demostrar que nadie puede ser justificado por la ley. Y en Gálatas 3:12, Pablo está citando Levítico 18:5 para establecer que todo que hace estas cosas la ley es obligado a obedecer toda la ley. Es, de nuevo, imposible mezclar la ley y la gracia. ¿Por qué? Porque la maldición se quita solo por Cristo. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que la bendición de Abraham llegara por Cristo Jesús a los gentiles, a fin de que recibamos la promesa del Espíritu por medio de la fe. Somos redimidos de la maldición de la ley, no por la ley. Al volver a la ley, la obra de Cristo deja de tener significado. ¿Y cómo nos redimió Cristo? Por hacerse maldición por nosotros, en nuestro lugar. Es por eso que el libro de Hebreos, escrito también para personas tentadas a volver a la ley, Pablo dice: si haces esto, vuelves a crucificar de nuevo a Cristo. Porque solamente por la obra de Cristo puede uno salir de la maldición de la ley. Él se hizo maldición en nuestro lugar. Por eso, 2 Corintios 5:21 dice: Él se hizo pecado por nosotros. Y esto lo hizo Cristo por dos razones. Primero, para que la bendición de Abraham llegara a nosotros, lo que vimos en el versículo 14. Y en segundo lugar, a fin de que recibamos la promesa del Espíritu por medio de la fe. Y eso se dice: ¿acaso que los judaizantes digan que sí, Abraham fue justificado por la fe, pero su espiritualidad y relación con Dios se confirmó más tarde cuando obedeció a Dios por circuncidarse? 14 años después. ¿Y el resto de la ley? Hasta 430 años después. ¿En serio? ¿Me hace sentido? La promesa del Espíritu es algo más grande que cualquier cosa que recibió Abraham. Y por eso vamos a ver en Gálatas 4, versículo 6, y por cuanto son hijos, Dios envió a nuestro corazón el Espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. Abba, papito, padrecito. Algo muy, muy tierno. Y en tercer lugar, y por fin, tenemos que creer que la Biblia dice, tenemos que creer lo que la Biblia dice en cuanto a las promesas de Dios. Versículo 15, Gálatas 3:15. Hermanos, hablo en términos humanos. Aunque un pacto sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo cancela ni le añade. Aún entre personas hoy día, nuestros contratos son obligatorios. Si compras una casa y firmas el contrato y 3 meses después dices: no quiero la casa, y tratas de quebrar el contrato, ¿qué pasa? Tú y el dueño estarán buscando abogados, ¿no? Porque no se hace. No, es obligatorio. Y por eso Pablo dice, aún hablando como hombre,
Los contratos son obligatorios. Cuanto más un contrato hecho por Dios. Por eso en versículo 16 dice, ahora bien, las promesas a Abraham fueron pronunciadas también a su descendencia, no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino a uno solo, y a tu descendencia, que es Cristo. Ahora observen que descendencia, o en la Reina Valera 60, simiente, es singular, no plural. ¿Por qué? Porque Isaac es un cuadro de Cristo Jesús, quien es el cumplimiento final de este simiente, de este descendente. Las promesas, plural, incluyen la tierra, descendientes físicos, mientras que la palabra descendencia singular, simiente singular, se refiere, dice Pablo, a Cristo. Versículo 26 de Gálatas 3. Así que todos son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Todos los que fueron bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Ahora, no está diciendo que uno tiene que negar su herencia étnica. Ustedes que son mexicanos siempre son mexicanos hasta después de la muerte, ¿verdad? Así es. Y los que son hondureños, los que son salvadoreños, etcétera, los que son judíos, magnífico. Si quieren guardar sus tradiciones y todo, excelente. Pero basta de decir que todo el mundo tiene que hacer lo que tú haces. Lo que Pablo está diciendo acá, que todos tenemos la misma relación con Dios. Hombre, mujer, esclavo, libre, todos tenemos el mismo acceso directo a Dios. No tenemos que añadir nada, ni una gotita, a lo que hizo Cristo. Y unos 430 años más tarde, Pablo va a decir, la ley no pudo abrogar la promesa de Dios. Versículo 17, Gálatas 3, 17. Esto pues digo, el pacto confirmado antes por Dios no lo abroga la ley que vino 430 años después para invalidar la promesa. Nada puede cancelar, anular este contrato, esta promesa, este pacto que hizo Dios. Así que la promesa de Dios no es por la ley, sino por fe. Gálatas 3, 18. Porque si la herencia fuera por la ley, ya no sería por la promesa. Pero a Abraham, Dios le ha dado gratuitamente la herencia por medio de una promesa. Y como digo, algunos quieren dividir la ley en moral y ceremonial. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? En ningún lado. Dios tiene interés en quiénes somos, no lo que hacemos. Seguir la verdad de Dios está todo bien siempre y cuando es el Espíritu Santo dentro de nosotros que lo hace. Cuando nosotros, y qué bien ha estado predicando el pastor Tim los domingos por la mañana, haciendo énfasis en el hecho de que no es por tratar más, es simplemente por rendirnos a Él. Y confiando en Él hacer la cosa. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Quieres algo? ¿Qué tenemos que hacer? Darlo. ¿Queremos vivir? ¿Qué tenemos que hacer? Morir. ¿Quieres vivir la vida que Dios tiene para ti? ¿De veras lo quieres? ¿Lo suficientemente para morir? Y dejar que el Espíritu Santo te controle en todo. Y qué bien que ha estado predicando el pastor Tim hablando de nuestros deseos. No, pero si yo me rindo al Señor, entonces no puedo divertirme.
Ajá. ¿Y quién está diciendo eso? ¿Quieres divertirte o ser controlado por tus diversiones? Y como he estado diciendo, nunca hay lo suficiente. Busco el sexo, busco las drogas, busco el dinero, busco el poder. ¿Y qué sucede? Nunca tengo lo suficiente. Es imposible. Pero si me rindo al Señor, Él me da los deseos de mi corazón. Uno no quiere dinero, quiere la seguridad que puede proveer el dinero. Uno no quiere el sexo, quiere la intimidad que provee el sexo, etc. Precisamente como hemos estado escuchando. Hay muchos que pretenden vivir de acuerdo a los 10 mandamientos y la regla de oro, pero deshacen lo demás. ¿Por qué? Porque es imposible mezclar la ley y la gracia. ¿Por qué se cae uno en el legalismo? ¿Recuerdan lo que Pablo dijo en Gálatas 3, versículo 1? Por ser hechizado. Por ser hechizado. Hay personas sinceras que han puesto su fe en Cristo Jesús y asisten a estas iglesias, entre comillas, que dicen ser creyentes, que dicen ser cristianos, pero están a la misma vez diciendo que tienes que convertirte en judío de alguna forma, muchos sistemas y cada uno es diferente. ¿Y por qué es que algunos aceptan esto? Por ser hechizados. Cuidado. Y por eso están bajo una maldición. También podemos caer en eso por nuestro orgullo y nuestro deseo de controlar a los demás. Y muchas veces los líderes espirituales, pastores, posiblemente comenzaron bien, pero si no ven el fruto que quieren, si no tienen la iglesia tan grande como su hermano, su amigo, su codiscípulo, entonces se frustran, entonces inventan otra forma para controlar a la gente. Orgullo, poder, y todo tiene que ver con vivir bajo maldición o maldición. Y aquí tenemos las buenas nuevas. Tú eres que tienes que escoger. Nadie más, ni tus padres, ni tus niños, ni tus mentores, ni tus pastores, nadie menos tú. Puedes decidir. ¿Quiero maldición o quiero bendición? Y si quiero bendición, es por fe, es por creer. No tan solo aquí en la cabeza, sino aquí en el alma, en el espíritu, en el corazón. Y rendirme a Él para que Él me controle. Punto. De ahí viene la bendición. Por el otro lado, voy a esforzarme. No. Todo en la vida tiene que ver con decisiones buenas y malas. ¿Verdad? En el huerto de Edén, ahí está Adán, ahí está Eva. Tienen todo, menos un árbol. Y por supuesto, todos los árboles en el mundo no son lo suficiente si hay uno que no tengo. Entonces, ¿qué hacen? Toman una mala decisión. Así es la vida. Dios nos ha dado libre albedrío. De otra forma, seríamos nada más que un robot. Sí, señor, sí, señor. No, eso no quiero, ni tú tampoco.
Y por eso Dios nos ha dado esta capacidad para decir, ¿qué quiero? Bendición, maldición. Yo escojo. Y tú también. Padre Santo, gracias por la claridad de tu palabra. Señor, me duele que hasta el día de hoy estos judaizantes vestidos de otros uniformes siempre están con nosotros. Tienen otros nombres, otros sistemas, otros trucos, pero son los mismos. Gracias, Señor, que tú también eres lo mismo de siempre. Gracias, Señor, por tu fidelidad, que es nueva cada mañana. Gracias, Señor, por darnos este libre albedrío para escoger bendición o maldición. Señor, te suplico que cada uno de nosotros acá pueda tomar decisiones correctas, divinas y buenas. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén.